Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes esta mañana. Y bueno, sabemos que el Señor siempre está con cada uno de nosotros. Esperamos que aquellos que se encuentren un poco delicados de salud, como el caso de Benjamín, el Señor pueda obrar en sus vidas, pueda tocar sus cuerpos y traer la sanidad que se necesita. Sigamos orando por él, que es el hijo de nuestro hermano Cristian Rojas. También tenemos otros hermanos enfermos en la congregación. El hermano Tomás había estado un poco resfriado, pero espero en el Señor que esté mucho mejor. De los orcos, hermana Virginia dijo que iban a tener que tomarse el PCR de nuevo para ya poder venirse a Chile. Así que estemos orando por esos casos que son los que recordamos, al igual que por el jefe de nuestra hermana Lucila, que también va progresando poco a poco. Bien, habíamos estado viendo unos domingos atrás, por ejemplo, lo que era el caminar con Dios en tiempos difíciles. Vimos también cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando quedamos sin palabras, tanto en momentos de gratitud como en aquellos momentos de tribulación por lo que nosotros pasamos. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que pocas veces se toca, pero que es muy importante. Se titula Lo que mueve a Dios a celos y provoca su ira. Y el texto se encuentra en Éxodo 34, versículo 14. Pero antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros, que cierren sus ojos y vamos al Señor. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Ruego que usted bendiga la predicación de su palabra, que llegue, Señor, a quienes están escuchando y que el Espíritu Santo pueda tener plena libertad para orar en nuestras vidas, mostrándonos lo que es su voluntad y tocando corazones tiernos, que cualquier corazón endurecido pueda ser tocado por este Espíritu maravilloso, el Espíritu de Dios, y transformarse en un corazón totalmente receptivo. Le pido por aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que a través de este mensaje también su Santo Espíritu pueda tocar sus vidas y ellos se den cuenta de la necesidad de preocuparse de la parte espiritual de sus vidas y de tener este reencuentro con Jesucristo. Dejo, Señor, en sus manos este sermón y que usted haga conforme a su santa voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En Éxodo capítulo 34, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Muchos textos en la Biblia afirman de que nuestro Dios todopoderoso, es un Dios celoso. Y hablan acerca de lo que provoca la ira de Dios. A muchos les gusta hablar acerca de que Dios es amor, pero la Biblia también nos muestra que Dios es un Dios justo, un Dios que no acepta las cosas a media, digamos. Para Dios es blanco o negro, no hay medias aguas. Se le obedece o se le desobedece. Entonces, esta palabra de que Dios es celoso se basa para nosotros en pensar, por ejemplo, del marido que dice tener derechos exclusivos sobre su esposa. Los textos que afirman que Dios es celoso se basan en el mismo concepto. Dios es representado en la Biblia como casado con su pueblo Israel. Por lo tanto, él tiene derecho de recibir por parte de Israel su devoción exclusiva. La infidelidad de Israel, por otra parte, sobre todo en lo que es el tema de la idolatría, se llama adulterio, y aquello provoca la ira de Dios. Ahora, no olvidemos también que en el Nuevo Testamento la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el novio.
Y tal como dice en 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Ahora, esto provoca la ira de Dios. Fíjense, veamos unos versículos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a leer el versículo 16, 21, 24 y 29. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Después dice el versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Versículo 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Y el versículo 29 dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. También en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22 y 23, la Biblia dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos, refiriéndose a Judá, también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Aquí se está hablando del pecado de la idolatría. Y hay muchos otros textos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés. Estos 10 mandamientos que Dios le entrega, esta ley de Dios, se entregó para establecer sus principios, principios por los cuales el hombre debía regirse. Vemos, por ejemplo, desde el primer mandamiento, fíjense en Éxodo 20, versículo 4 y 5, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y también en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y vuelve a hablar del tema una y otra vez. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Capítulo 6 del mismo libro en Deuteronomio, versículo 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. En el capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 20, dice, humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre. Se está hablando de aquel que no hace la voluntad de Dios. En Nahum, uno de los profetas menores, capítulo 1, versículo 2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Sin embargo, hermanos, cualquier cosa que separe al hombre de su devoción a Dios provoca la ira de Dios.
En Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En realidad, hermanos, la idolatría, la mayoría de los textos que hablan del Dios celoso se refieren a la idolatría. ¿Por qué? Simple y sencillamente es porque a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ti, por mí, por el ser humano, el hombre, el ser humano no glorifica a Dios ni le da gracias, sino que se hacen ídolos y adoran a estos ídolos dándole la espalda a Dios. En el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta al hombre como la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y se nos dice en Colosenses 1:18, y Él es, refiriéndose al Señor Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, esa palabra, preeminencia, ¿a qué se refiere? Esta palabra se refiere a cetro, se refiere a dignidad, a hegemonía, predominio, primacía, superioridad, supremacía y ventaja. Dios merece todo aquello. De ahí que toda religión falsa mueve a Dios a celos y provoca su ira. Pablo dice que la idolatría es una mentira en Romanos 1:25. En realidad, toda religión humana, estamos hablando de toda religión no bíblica, es falsa y es una mentira. En 1 Timoteo 4, y debiera ser un hincapié en esto, el cristianismo no es una religión, sino que el cristianismo es una relación personal entre el hombre, entre el ser humano y Dios. La religión es el esfuerzo humano de llegar a Dios. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchos van a apostatar de la fe, van a abandonar el camino angosto, van a dejar de lado las creencias verdaderas para ir tras espíritus engañadores. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta apostasía, este apartarse de la verdad, es uno de los signos más claros de que estamos tan cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no ocurrirá hasta que se manifieste abiertamente esta apostasía. En Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9 dice: este pueblo, hablando del pueblo judío, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, como aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros no podemos adorar ni honrar a Dios de labio. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce incluso los pensamientos y las palabras antes de que salgan de la boca. Ojalá que nosotros no seamos. Debemos aprender de las equivocaciones del pueblo judío para no ser como fueron ellos. No honrar a Dios de labios solamente, sino con todo el corazón. Aquellos, el pueblo judío dice el versículo que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Se ha alejado de Dios? Ojalá que ese no sea el caso. Si sucediera eso, estamos adorando en vano. Estamos honrando a Dios en vano. Y una de las muestras de la vanidad de esa honra es cuando se enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Como cristianos tenemos que preocuparnos de enseñar lo que la Biblia dice. ¿Ya? No debemos poner de nuestra cosecha. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23 dice, Pablo condena, ¿no es cierto? Lo vamos a leer pronto. Pablo condena los mandamientos y doctrinas de hombres como un culto voluntario. Fíjense, dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto al quehacer del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, o no ocupes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, nosotros podemos estar aparentando algo, pero aquello es producto de nuestra voluntad, entre comillas. El castigarnos, el someternos a forzosas prácticas no lleva a ningún lado. Dios quiere transformarnos desde adentro y no está preocupado de que nosotros hagamos el esfuerzo desde afuera. Él quiere nuestro corazón, no quiere apariencias. No sacamos nada nosotros con tener una apariencia de piedad si nuestro corazón está lejos de Dios. En el fondo eso es lo que está hablando. Los mandamientos y doctrinas de hombres llevan a un culto voluntarioso, podríamos decir, un culto de la voluntad, pero no es que el Espíritu esté provocando eso. En 1 Timoteo 4:1 nos dice que el mundo en realidad está lleno de doctrinas y mandamientos de hombres, que en el fondo son doctrinas de demonios. En lugar de ser, por ejemplo, estamos hablando de religiones, ¿ya? De esfuerzos del hombre para llegar a Dios, tenemos el ejemplo del catolicismo en sí. En lugar de ser una relación estrecha entre Dios y el hombre, vemos que se transforma en una actividad totalmente antibíblica. Hay muchas dogmas dentro de la Iglesia Católica que no tienen nada que ver con la enseñanza de las Escrituras, sino que son enseñanzas de hombres. Y eso transforma la verdad en algo totalmente torcido y llegando a ser finalmente una mentira. Si tenemos una verdad y le agregamos nosotros mentira, lo que vamos a tener al final es una mentira. Igualmente son satánicos los 5 puntos del calvinismo, ya que según ellos, claro, todo bebé nace en pecado. Eso lo dice la Biblia.
debido a que todos somos descendientes de Adán. Pero estos 5 puntos dicen que Dios es el que elige incondicionalmente a los que van a ser salvos. Y aquellos que Dios no elige son réprobos, van a ser condenados. Dicen que Cristo murió solamente por los elegidos y que el Espíritu Santo obra directamente en el corazón de los elegidos para salvarles, y que los elegidos no pueden caer de la gracia. En realidad, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos dio el libre albedrío, pero Dios no nos fuerza a nosotros a aceptar a Cristo. Es la decisión de cada uno de nosotros de reconocernos pecadores y recibir el regalo de la gracia. Cada persona en el mundo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar a Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario permite que todo aquel que quiera creer sea salvo. Pero para aquella persona que rechace la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo no le sirve de nada. Aquí no se trata de que algunos son elegidos y otros son condenados por voluntad de Dios. Dios permite que cada uno de los seres humanos tengan ante sí el bien y el mal, la posibilidad de optar por el bien y la posibilidad de optar por el mal, decidir por Cristo o decidir contra Cristo. El calvinismo nos presenta una tergiversación de lo que dice las Escrituras. El mormonismo enseña que el libro del Mormón es también escritura, aunque niega muchas partes de las Santas Escrituras. Los testigos de Jehová también es una religión que está en contra de lo que dice la Biblia de principio a fin. Y de hecho, a través de ella se produce una blasfemia en contra de Cristo. Hablan de que Cristo no es el Hijo de Dios. Y cualquiera que trae esa doctrina, dice la Biblia, no debemos ni siquiera hablar con ella. Por lo tanto, toda religión falsa produce el mismo resultado que la idolatría. Aparta a la gente de Dios y eso trae la ira de Dios. Provoca a celos a Dios. Por eso es que todos deberíamos, ¿no es cierto? Todos los cristianos deberíamos imitar a los hermanos de Berea, como dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, y esa es la clave, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían asegurarse que la doctrina que le estaban entregando era escritural, era bíblica. En realidad, hermanos, la verdad no teme a la investigación. Por eso que todos deben estar dispuestos a examinar todo aspecto de su doctrina, de su, entre comillas, religión, para ver si se les está entregando la verdad o el error. Preguntémonos, por ejemplo, ¿se encuentra la iglesia a la que tú asistes, de la que tú eres miembro, se encuentra en las Escrituras? ¿Se puede encontrar el nombre de ella en la Biblia? La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, etcétera, etcétera. ¿Se encuentra su culto en las Escrituras? ¿Se encuentra el tipo de organización en la Escritura? Me refiero a su estructura congregacional. ¿Está clara o están claras las marcas de identidad en tu congregación? ¿Es una iglesia neotestamentaria?
o las marcas que tienen son de origen humano. Otra cosa que provoca celos a Dios es la avaricia. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Timoteo 6, versículo 8 al 10 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este siglo, dice el versículo 17, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahora, si el trabajo o el negocio ocupan el primer lugar en la vida, también eso no es agradable a los ojos de Dios. Se transforma también esto en como cualquier otro ídolo. ¿Cuántos hermanos piensan que está bien trabajar el día domingo, siendo que el Señor dedicó el día domingo al descanso y es el día domingo en el cual nosotros debiéramos adorar principalmente al Señor? Muchos tampoco se preocupan de adorar a Dios participando de la cena del Señor y los demás actos de culto. Algunos quieren defender esa práctica diciendo, bueno, hay que comer. Pero si nosotros leemos Mateo 6, 24 al 34, nos damos cuenta que Dios va a darnos a nosotros el sustento. El versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este texto de Mateo 6, 24 al 34, y en especial el 33, es tan importante como Juan 3, 16. Toda la palabra es importante. En el caso de quienes han transformado el trabajo como en su motivo de vida, digamos, la Biblia dice que ellos están cayendo en la avaricia. Desean más las cosas que la salvación misma. El negocio o el empleo puede transformarse en un ídolo que provoque la ira de Dios, el enojo de Dios. De ahí la importancia de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 y 9, donde dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Por otro lado, Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregar. Todas las reuniones de la iglesia son importantes. La falta de interés en congregarse habla de un proceso de enfriamiento espiritual que lleva a menospreciar finalmente la iglesia con la cual Cristo entregó su propia vida. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El descuido de este mandamiento mueve a celos a Dios y provoca su ira. Para muchos, la familia es el problema. Como Jesús dice ahí en Mateo 10, versículo 34 al 38, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, dice, los de su casa. Y el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Alguien podría decir que este estudio tiene que ver con la idolatría, nada que ver con la familia. Pero, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un ídolo, como lo imaginamos nosotros, y una familia, si tanto el ídolo como la familia nos separa de Dios, provocando el celo de Dios? Es cierto, debemos preocuparnos por nuestra familia, pero ¿quién tiene que tener el primer lugar? Es cosa de pensarlo un poco. Por otro lado, está también los placeres de la vida, cuando el hombre se va por los placeres, cuando el pasarlo bien es su prioridad, en lugar de poner a Dios en primer lugar. Se tienen excusas como decir, bueno, yo trabajo duro y necesito divertirme, necesito mis vacaciones, necesito practicar un deporte, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna de esas cosas son malas. Lo malo es cuando esas cosas le quitan el lugar a Dios. Es pecado, por ejemplo, no tomar en serio nuestro compromiso con la iglesia. No tomar en serio, por ejemplo, el hecho de reunirnos constantemente. La Biblia dice que no debemos dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué lo dice? Sin duda porque es necesario. Es parte de nuestro crecimiento espiritual, es parte de nuestro carácter de familia cristiana. Es importantísimo. Para Dios la iglesia era algo importante. No se olviden que la iglesia no es el edificio, son las personas que se juntan para adorar a Dios. Otra cosa que trae el celo, promueve el celo de Dios y trae su ira, es el profanar el nombre de Dios. Cuando nosotros hablamos y no nos cuidamos en la forma en que estamos hablando, muestra una falta de reverencia, una falta de amor hacia Dios. En Efesios 4:29, refiriéndose a esto, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, cuando nosotros hablamos, si somos cristianos, debemos cuidar la forma en que nosotros nos referimos a los demás, las cosas que salen de nuestra boca. Dice que aquello que sale de nuestra boca debe ser bueno para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que está aparte de eso muestra una falta de reverencia a Dios, una falta de amor y provoca la ira de Dios. El problema no termina con poner estas cosas en primer lugar. Al hacerlo indica que nuestra relación con Dios es negociable. Cuando nosotros decimos, bueno, en realidad yo puedo cambiar las cosas, yo puedo hacerlo un poco más a mi manera. Cuando nosotros empezamos a pensar así, a pensar de que con Dios se puede negociar, estamos entrando en un terreno muy, muy peligroso. Indica que estamos dispuestos a minimizar, por ejemplo, el valor de la iglesia, el valor de la asistencia a la iglesia, pensar que el trabajo puede ser más importante, que la familia puede ser más importante, que el divertirnos puede ser más importante de lo que Dios dice, y que nos lleva a flexibilizar un poco nuestra relación con Dios. Finalmente estamos en el peligro de aceptar otras cosas que son cuestionables. Por ejemplo, si uno cae en el pecado de la avaricia, está en peligro de buscar la ganancia deshonesta. Es tanto el deseo de tener más que vamos a hacer cualquier cosa para tener esa ganancia. Y podemos llegar a pensar, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si hemos caído en la avaricia, nuestro Dios es la avaricia. ¿Por qué no hacerlo? Y hay gente que lo razona así. Ya estoy mal. ¿Qué más da otro pecado? ¿Qué más da otra transgresión? Por ejemplo,
Si se está trabajando en Chile o en cualquier otro país de manera ilegal, ¿qué más da mentir en cuanto a cuál es mi nombre? Falsificar el número del carnet de identidad. ¿Se dan cuenta? Si nosotros flexibilizamos la norma, podemos llegar a cualquier fin. Por ejemplo, si uno desobedece Hebreos 10:25, donde dice, sin dejar de congregarse, cuanto más veis que aquel día se acerca. Comenzamos a hacer otras cosas en lugar de congregarnos. Vamos a terminar haciendo todo aquello que a Dios no le agrada. Recordemos qué cosas mueven a celos a Dios. Una de esas cosas es, bueno, según Deuteronomio nos dice que Dios es fuego consumidor, porque Dios es celoso. Algunos piensan que esto fue solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, nos dice que es cosa horrenda caer en manos de un Dios vivo. Y también Hebreos 12:29, donde se repite que nuestro Dios es fuego consumidor. Así que en toda la Biblia se habla acerca de que Dios no toma las cosas en forma superficial. Si seguimos nosotros en Deuteronomio 6, versículo 14 y 15, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. En Nahum, capítulo 1, versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Esa es otra cosa importante. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En el Nuevo Testamento, para que alguien no vaya a pensar que esto solamente en el Antiguo Testamento, nosotros leemos en Romanos capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra impiedad es lo opuesto a piedad, y la palabra piedad significa la cualidad o práctica de conformarse a las leyes y deseos de Dios, devoción y rectitud moral. Es decir, hermanos, es ver y hacer las cosas del punto de vista de Dios. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así que hay ejemplos bíblicos que nos hablan del derramamiento de la ira de Dios cuando el hombre lo provoca a celo. Por ejemplo, el diluvio, de todos conocidos, se puede leer ahí en Génesis capítulo 6 al capítulo 9, donde Dios dice que ve al hombre que su pensamiento es de continuo en mal, así que decide terminar con el hombre de la faz de la tierra. Hubo un solo hombre que encontró gracia a los ojos de Dios y ese fue Noé. Y por él su familia se salvó. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por si hubiera algún justo en esas ciudades y no había nadie, excepto Lot, que fue salvado como por fuego, dice la Biblia. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 18 y 19, pero la ira de Dios consumió Sodoma y Gomorra. La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que aparece en Levíticos capítulo 10, los versículos 1 y 2. Me gustaría detenerme aquí un poquito porque la misma gloria de Dios que había consumido el sacrificio
que se le estaba ofreciendo sale como rayo para destruir a estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú. Tiene que haber sido muy chocante para Aarón, su padre, y para los hijos que le quedaban a Aarón, y para todo el campamento de Israel, ver cómo Dios castigó a estos sacerdotes. ¿Cuál habría sido nuestra reacción si hubiésemos sido parte de esta escena? Muchos de nosotros al leer historias como esta, se nos ocurre la idea de que Dios, especialmente Dios en el Antiguo Testamento, era un Dios de juicio y un Dios vengativo. Pero en realidad Dios aquí está actuando como un Dios de amor, como lo hace en cualquier otra parte de la Biblia. No nos olvidemos nunca que la naturaleza de Dios es amor y nunca se desvía de lo que ha revelado de sí mismo. Así que en esta acción, cuando mata a estos dos sacerdotes, tiene que estar de acuerdo con su naturaleza y su carácter de amor. ¿Por qué lo hizo? Hay varios rasgos en estos pasajes que nos ayudan. El primero es que el pecado por parte de estos dos sacerdotes no era un pecado de ignorancia, sino un pecado de presunción. ¿Qué significa un pecado de presunción? Ser presumido habla de la vanidad que muestra una persona que alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sabían que no debían hacer lo que hicieron. No era simplemente que estuvieran haciendo algo por ignorancia, que no sabían que fuera a ofender a Dios. Se les había dicho expresamente que si hacían aquello, Dios estaría ofendido. En Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 9, habla de que se le había dicho, ve con cuidado y no ofrezcas el tipo de incienso equivocado. Así que el ofrecer un incienso, hacer una ofrenda con otro fuego, por así decirlo, era una violación directa de una orden de Dios. Y Dios no visita con este tipo de juicio a cualquier persona que esté luchando en ignorancia cuando intente encontrarle. Todo lo contrario. Dios siempre se manifiesta a quien en verdad le busca. Pero cuando se está actuando a sabiendas, haciendo cosas que a Dios no le gusta, Dios se molesta realmente. Lo segundo que podemos notar aquí es que el pecado era severamente resuelto, lo que estaban haciendo estos personajes, porque distorsionaba la revelación de Dios mismo. En todos estos sacrificios y rituales sacerdotales, Dios estaba explicando algo de sí mismo, para que se pudiese aprender qué tipo de Dios era este Dios todopoderoso. Pero por la desobediencia de estos sacerdotes se estaban enseñando conceptos equivocados sobre el ser de Dios. Y es por eso que Dios los juzgó. La tercera cosa que necesitamos notar sobre este episodio es que el juicio es un juicio ejemplarizador. Dios hizo un ejemplo de ellos por una sola vez y no lo vuelve a repetir. Esto no era algo que ocurría cada vez que el sacerdote transgredía alguna regulación impuesta por Dios. Solo ocurrió, les digo, una sola vez al principio del sacerdocio. Se puede leer más adelante que entre los sacerdotes de Israel se hicieron muchas cosas terribles frente al altar, pero nunca Dios volvió a ejecutar un juicio como lo hizo con estos dos hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ese fue un ejemplo. Por tanto, es una manifestación del amor de Dios para que el hombre no caiga nuevamente en ese tipo de transgresión. Él está intentando evitar que esto vuelva a ocurrir dando una advertencia fuerte, justa, de las consecuencias finales.
a cualquiera que sea lo bastante presuntuoso como para pecar deliberadamente de esa forma. Ahora uno tiene que pensar un poco. ¿Estamos nosotros ofreciendo descuidadamente alabanza y honra a Dios? ¿En qué sentido nos estamos presentando delante de Él? ¿De qué manera estamos llegando a la presencia del Señor? ¿Es realmente nuestra alabanza de olor fragante a Dios? ¿Estamos realmente ofreciendo lo que el Señor anhela que se le ofrezca? Si nosotros leemos Hebreos 13:15, dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. Dios realmente quiere una alabanza verdadera. Le dijo a la mujer samaritana, no sé si ustedes se acuerdan, que de hecho le dijo, la hora es, la hora viene, cuando verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y esa es la verdadera adoración que Él quiere, labios que confiesen su nombre. Otro ejemplo de la ira de Dios cuando el pueblo le provocó a celo fue el terremoto que tragó a Coré y a toda su familia, y se puede leer en Números 15, versículos 32 y 33. Habla de la rebelión de un grupo de hombres en contra de Dios. Si nosotros buscamos en Josué, capítulo 24, 19, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Esa es la misma razón por la que Coré y todos los que siguieron en esta revuelta fueron consumidos por Dios y la tierra se los tragó. También se puede ver la misma situación en 1 Samuel 15, 23, donde se nos dice que la rebelión para Dios es como pecado de adivinación, como idolatría también dice la Biblia que es la dureza del corazón. Otro ejemplo de destrucción producida por provocar a celos a Dios se encuentra en la misma destrucción de Jerusalén. Te lo pueden leer ahí en Mateo 24, del 15 al 21. Ahora, si todas estas demostraciones de la ira de Dios fueran combinadas en una sola explosión de ira, no serían comparables, hermanos y amigos, al castigo eterno en el infierno que Dios tiene preparado originalmente para Satanás y sus ángeles, pero el lugar donde va a ir todo aquel que no quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dios no va a aguantar más tiempo la rebeldía del ser humano. Si tú aún no has arreglado cuentas con el Señor, ¿crees por casualidad que podrás salirte con la tuya, rechazando vez tras vez a Jesucristo? Teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Y en Hebreos, capítulo 10, en el Nuevo Testamento, versículo 28 y 29, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno, dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios te ofrece hoy arreglar las cuentas. Dios te ofrece hoy la salvación. Dios te ofrece hoy la vida eterna. Lo único que tienes que hacer tú es arrepentirte, pedir perdón por tus pecados, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si tú ya eres cristiano, presentar a Dios alabanzas, ¿no es cierto? Sacrificios de alabanza de labios que confiesen su nombre. Es decir, de vidas que agraden al Señor. No ser un pueblo que de labios lo honra, pero que el corazón esté lejos de él. Hermanos, necesitamos vivir para Dios. Necesitamos compartir a nuestro Señor con un mundo que aún no cree en él. Ojalá que ese sea nuestro deseo. Ojalá que eso sea lo que hagamos para gloria y honra de nuestro Salvador. Tengamos un momento de oración. Inclinemos los rostros, cerremos los ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque no siendo buenos, usted un día permitió que conociéramos a Cristo como Señor y Salvador. Damos gracias por el perdón de sus pecados. Damos gracias, Señor, porque usted nos limpió de nuestros pecados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que nuestras vidas en ningún momento lo provoquen usted a hacerlo. Todo lo contrario. Queremos que nuestras vidas sean un olor agradable a usted. Que a través de nuestras vidas, Señor, podamos dar el testimonio de cómo Cristo cambió nuestro ser. Podamos dar testimonio a otros que en Jesucristo está la salvación, que en Jesucristo está la respuesta a la necesidad de cada ser humano. Le ruego, Señor, que si hubiera alguien sin Cristo, hoy esa persona pueda arrepentirse de sus pecados, abrir su corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sabemos que esa es su voluntad y queremos hacer su voluntad y no provocarlo a hacerlo, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.